Señoritas y señores del tercer bachillerato Charlie, bienvenidas y bienvenidos todos a la clase de hoy correspondiente al día viernes 17 de junio del 2022. No sé por qué se me pasa, se me confunde. Quiero decir septiembre, pero estamos en junio, no sé. De 17 de junio del 2022. Espero que estén bien, con todo el ánimo, predispuestos a trabajar el día de hoy y pues luego a su merecido descanso del fin de semana. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar la clase de hoy, que si mal no recuerdo, la debo comenzar con una investigación que les pedí a ustedes. Si alguien tiene una cosa pequeñísima, algo de 30 segundos, un minuto, por favor me hace llegar esa información. ¿De qué se trataba lo que les había solicitado? A ver. Fórmula para calcular la distancia entre puntos. Bueno, eso vimos ayer, creo, ¿no? ¿O no? No, profe, ya vimos el de Ya Pitágoras. vimos el teorema de Pitágoras. Ya, solamente, bien, entonces era la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Bien. Si alguien la investigó, por favor, me la dicta o no sé, alguna cosa que me quiera comentar al respecto. A ver. ¿Alguien lo hizo? Era D, que me imagino que es la distancia. Ya, Igual, de distancia. Vamos a poner D de distancia. Voy a anotar acá, luego les paso lo que me están dictando. D igual. ¿Qué más? la raíz, La raíz, abrimos dos paréntesis, paréntesis, y entre medio de esos paréntesis un signo más. ya, un signo más. En el primer paréntesis era x sub 2 menos x sub 1 elevado al Bien. cuadrado, eso de aquí. Listo. Y en el segundo era y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Nada más. Esta es la distancia para calcular. Perdón, esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Déjame proyectarle pasarle esto. A ver si se ve, cómo se ve. Ya. Creo que esto fue lo que me dictó. No sé quién me dictó. ¿Quién fue? ¿Quién me dictó? Hola, hola. ¿Quién fue que me dictó esta fórmula? Hola, hola. Paula, profe. ¿Quién? Paula. Paula. Bien, bien, Paula. Gracias. Hola. Sí, Paula. Esta fórmula efectivamente es la fórmula que se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos. Esto no lo vimos ayer, ¿o sí? No, No. No. Bueno, ¿de dónde surge esta fórmula? ¿De dónde surge esta fórmula? Lo voy a hacer rápidamente para ver de dónde surge. Para ello me voy a servir de un gráfico, así nomás, a mano alzada prácticamente, o sea, sin mayor técnica, quiero decir, sin mayor técnica, un gráfico. Estoy trazando un plano cartesiano donde estoy ubicando el eje de las X, el eje de las Y. Recuerden que estamos trabajando en geometría analítica, y en geometría analítica lo haremos en planos cartesianos. Si a mí me piden calcular la distancia que hay entre el punto sub 1, que tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1, y el punto P sub 2, que tiene coordenadas X sub 2, Y sub 2, entonces, si quiero calcular esta distancia que está aquí, esta distancia que estoy trazando en este momento, la distancia entre estos dos puntos, ¿qué es lo que debo hacer? Pues esto es sencillo. Si yo trazo una línea entrecortada, si yo trazo una línea paralela al eje de las X, yo trazo una recta paralela al eje de las X,
luego trazo una recta, perdón, que pase por el punto P sub 1 y también trazo una recta paralela al eje de las Y que pase por el punto P sub 2, entonces lo que voy a hacer es determinar, encontrar realmente un triángulo. Lo que tengo aquí es un triángulo. ¿Sí? Se nota, se observa, ¿verdad? Que aquí hay un triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Porque este ángulo es recto. ¿Y por qué es ángulo recto? Porque está formado por una paralela al eje de las X y una paralela al eje de las Y. Y siempre estos dos ejes forman ángulos rectos. Por lo tanto, aquí tengo un ángulo recto y este triángulo viene a ser entonces un triángulo rectángulo. Como triángulo rectángulo, entonces yo puedo aplicar aquí para ciertas operaciones el teorema de Pitágoras. Como vimos ayer, el teorema de Pitágoras me permite calcular hipotenusas y catetos. Si observo con detenimiento este triángulo, la distancia que va de P sub 1 a P sub 2 no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo. Es la hipotenusa de este triángulo. Ayer vimos que el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, para calcular hipotenusa nos había dado como fórmula, digamos así, C igual la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Así es, ¿verdad? Eso vimos ayer. Que el teorema de Pitágoras para calcular hipotenusas teníamos eso. Ahora bien, como yo estoy trabajando en este triángulo de aquí, y este lado, el P sub 1, P sub 2, es la distancia en que yo voy a calcular, pues entonces, en vez de colocar C, voy a colocar D de distancia. Este lado de aquí, este cateto tiene una distancia de aquí hasta acá. Aquí tenemos X sub 2. Observen que este es X sub 2. En física o en matemática, en algún momento ustedes tienen que haber estudiado que las distancias se calculan punto final menos punto inicial. Entonces, si esto yo lo denomino como A, la distancia A no va a ser más que el punto final, digamos que es X sub 2, menos el punto inicial que es X sub 1. Si me vengo por el otro cateto y digamos que este es el cateto B, para calcular esta distancia, de la misma forma que lo hice con A, calculo distancia punto final menos punto inicial. Es decir, Y sub 2 para B, yo voy a utilizar Y sub 2 menos Y sub 1. Aquí está Y sub 1. ¿Sí? Ahora, en el teorema de Pitágoras para calcular hipotenusa, en esta fórmula yo voy a reemplazar estas letras. En vez de colocar C, ahora voy a colocar D. El signo radical no cambia. En vez de colocar A, voy a colocar X cuadrado menos X, perdón, X sub 2 menos X sub 1. Con el paréntesis, X sub 2 menos X sub 1. Y como A está elevado al cuadrado y el paréntesis es A, entonces todo el paréntesis lo elevo al cuadrado. Más. Ahora reemplazo B por su correspondiente Y sub 2, Y sub 1. Y sub 2 menos Y sub 1. Y como B está elevado al cuadrado, entonces todo el paréntesis lo elevo al cuadrado. Y ahí está la fórmula que me acaba de decir Paula.
Perdón, disculpen, tuve que silenciar el audio porque justo en este momento está pasando por acá el carro de recolector de la basura y tiene hace mucho ruido. Entonces, para que no haya mucha interferencia, silencié el micrófono, pero aquí estoy. A ver, respecto a lo que acabo de hacer de la deducción más o menos de dónde sale esta fórmula, ¿hay alguna pregunta? A ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Están ahí? ¿Están ahí? No escucho a nadie. No, ¿Cómo? ¿No hay profe. preguntas? No. Ya. Entonces, bien, la fórmula que me dio Paula es la misma fórmula que la del teorema de Pitágoras. Es decir, el teorema de Pitágoras lo he modificado, perdón, la fórmula para calcular hipotenusa en el teorema de Pitágoras la modifiqué para poder calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, esto no tiene nada de extraordinario. Si sabemos utilizar el teorema de Pitágoras, pues entonces vamos a poder calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a hacer esto de manera ya un poquito práctica. Vamos a verlo, su aplicación en la resolución de un ejercicio. Yo digo por calcular la distancia que hay entre el punto P de coordenadas menos 3, menos 2 y el punto Q de coordenadas 2,5. Ahí están. Esos dos puntos me generan un segmento y quiero saber cuánto mide ese segmento. Hallar la distancia, calcular la distancia que hay entre este punto y el punto de acá. Entonces, aquí, como ya sabemos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras modificado, es decir, esta fórmula que está acá. Para ello, yo debo definir quién es el punto 1, quién es el punto 2, quién es el punto inicial, quién es el punto final. Digamos que este es el inicial y que este es el final. No pasa nada si yo digo que este es inicial y este es final, porque las distancias da lo mismo que yo lo mida de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Si yo tengo que medir una distancia y lo hago de derecha a izquierda, voy a obtener el mismo resultado si la mido de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, no importa quién es el punto inicial, quién es el punto final, pero nosotros debemos definirlo acá. Cualquiera puede decir que este es el final y este es el inicial y vamos a obtener la misma medida, no va a cambiar. Entonces, ya definido esto, lo único que hago es aplicar la fórmula de distancia igual raíz cuadrada de, abro paréntesis, x final, por eso definí quién es la final, x final, en este caso es 2. La fórmula dice menos, entonces pongo menos, x inicial, menos 3. Y todo esto elevado al cuadrado. Más, abro paréntesis, y final, y sub 2, que es 5, menos, aquí dice menos, y sub 1, que es menos 2. Y todo esto elevado al cuadrado, y todo, además, bajo el signo radical. Ahora solamente falta resolver estas operaciones y ya tengo la distancia entre esos puntos. 2 menos menos 3, menos 3 es más 3. 2 más 3 es 5 y 5 elevado al cuadrado es 25. Más 5 menos menos 2. Menos 2 es más 2. 5 más 2 es 7 y 7 elevado al cuadrado es 49. La distancia que hay entre estos dos puntos no es otra cosa que
La raíz cuadrada de 25 más 49, que viene a ser 74, si no me equivoco. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se aplica para poder calcular la distancia entre dos puntos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. No los escucho, si están ahí. Profe, ¿cómo había sacado el valor de P y Q? El valor, los valores de P y Q los doy yo. Son los puntos que me piden esos son los puntos que me dan para calcular la distancia. Son los puntos que me Ya. dan. Ya, eso me dan. Esos son puntos que me da el profesor, que me da el libro, que me da la persona que me pide que halle la distancia entre ellos. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Parece que quedó claro. Parece que quedó claro. Bien. Otra parte que vamos a ver ahora también es cómo calcular el punto medio que hay entre el punto P, y el punto Q. Vamos a imaginar que aquí está el punto P y que aquí está el punto Q. Aquí hay una distancia igual a raíz de 74. Entre estos dos puntos va a existir un punto, o existe más bien un punto, que está justo en el medio de ese segmento. Y a ese punto le llamamos punto medio. Punto medio en algunos libros lo utilizan con la M de medio y dicen que para calcular ese punto medio lo que hacen es calcular el promedio de las X y también calcular el promedio de las Y. ¿Qué es esto? Dicho en español, digamos así, X sub 1 más X sub 2 dividido para 2. Recuerden que es un promedio, se suman las coordenadas en X y se divide para 2. Así se sacan los promedios. Y lo mismo hacemos para Y. X sub 1 más X sub 2 dividido para 2. Y así obtengo el punto medio de este segmento o de cualquier segmento. Si me piden hallar el punto medio entre los dos puntos que está del ejercicio que está planteado, entonces yo diré, punto medio es igual a, abro paréntesis, línea de fracción, en el denominador el 2, y X sub 1 viene a ser menos 3, más X sub 2 viene a ser 5. Coma, para las Y, tengo el número 2 acá como denominador y, perdón, aquí cometí un error, aquí no son X, aquí son Y. A ver, aquí son coordenadas en Y. Aquí Y sub 1 más Y sub 2, porque estamos calculando X y Y. Una vez corregido este error, entonces vamos. De nuevo, para coordenadas en X, menos 3 más, vaya pues, estamos en X, menos 3 más 2, más 2. Menos 3 más 2. Es este de aquí con este de acá. Sumo esas coordenadas. Para Y sub 1 más Y sub 2. Y sub 1 es menos 2 sumado con 5. Cierro y ahí obtengo las coordenadas del punto medio. Menos 3 más 2 es menos 1 y menos 1 sobre 2 es menos 1 medio.
menos 2 y más 5 es 3 y 3 sobre 2 es 3 medios. Y así he obtenido el punto medio del segmento que está limitado por los puntos menos 3 menos 2 y 2,5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, no hay duda, no hay Profe, ¿puede pregunta. repetir lo último? ¿Cómo dice? Voy a repetir lo último, lo de M. Lo de M. Ya. Para calcular el punto medio, que en algunos libros lo designan con la M mayúscula, lo que hacen es sacar el promedio de los valores de X en los dos puntos dados, en este y el de acá, y sacar el promedio también de los valores de Y de los dos puntos que le dieron anteriormente. X sub 1 más X sub 2 sobre 2, Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. No importa si es X sub 2 más X sub 1. Recuerden que estamos sumando y si cambiamos el orden de los sumandos no se nos va a alterar la suma total. Ahora, si a mí me piden calcular el punto medio que hay entre el punto P de coordenadas menos 3 menos 2 y el punto Q de coordenadas 2,5, entonces lo que yo hago es aplicar esta fórmula. M igual, abro paréntesis, línea de fracción y en el denominador el 2. Ese no va a cambiar. Lo que va a cambiar es X1 y X2. ¿Quién es X1? Cualquiera de ellos, no pasa nada. Como se van a sumar, no importa. Yo tomé como X1 el menos 3, este de aquí. Y anoté menos 3. La fórmula dice más, entonces escribo más. X2 es el punto, es el número de acá, entonces anoté 2, coma. Ahora voy con Y, línea de fracción. Escribo el 2 como denominador, porque eso dice la fórmula. Y en el numerador escribo las componentes en Y del primer punto, que es menos 2, más la coordenada en Y del segundo punto, que es menos 5. Perdón, que es más 5, que es más 5. Y ahora es cuestión de hacer las operaciones y nada más. Menos 3 más 2 es menos 1 y menos 1 sobre 2 es menos 1 medio. Coma. 2, perdón, menos 2 y más 3 y más 5, perdón, es más 3. Más 3 sobre 2 es 3 medios. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Quedó profe. claro? Sí, profe. ¿Ya? Porque ¿qué pasó? Que hoy ya vinieron mudos. Papel y lápiz a la mano, por favor. Papel y lápiz a la mano. No necesitamos calculadora para poder trabajar esto. Pero si la necesitan, pues bueno, yo no sé si es que tan difícil es el asunto que vamos a necesitar una calculadora. No la vamos a necesitar, pero bueno, vamos a ir. Demostrar que los puntos, lo voy a leer porque creo que no se ve bien. Demostrar que los puntos A menos 5,0, B 0,2 y C 0, menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles. Isósceles, me faltó la tilde aquí. Isósceles. Ahora sí. A ver. ¿Qué harían ustedes si yo les pido hacer resolver este pequeño problemita? Graficar Ya. las coordenadas en el plano. Ya, claro, perfecto. Sí, mira, una estrategia para resolver cualquier problema de matemática, no solamente en geometría, una estrategia es graficar en caso de que sea posible el gráfico. Si es geometría, pues yo creo que en geometría tenemos mucha más posibilidad de poder demostrar.
perdón, de poder graficar. Sin embargo, el gráfico en geometría analítica no es lo que a mí me va a decir, lo que a mí me va a valer como solución. Usted puede graficar, yo puedo graficar todo lo que yo quiera, pero no es el gráfico el que me van a calificar. Me van a calificar la parte escrita, la parte analítica, los procedimientos. Así que, por si acaso, no se le ocurra decir algo como, es que en el gráfico se ve que mide esto. ¿Está claro que en el gráfico esto? No, el gráfico no se toma en cuenta. El gráfico me indica a mí más o menos qué procedimientos puedo tomar, qué camino debo seguir, pero no es el gráfico el que me van a calificar. De tal manera que tampoco es exigido, que el gráfico sea hecho rigurosamente con la técnica más depurada, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos hacer un gráfico, sí. Mira, vamos a hacer eso. Como dije que el gráfico no necesariamente tiene que ser un gráfico exacto, pues yo lo voy a hacer a mano alzada. Voy a graficar un plano cartesiano porque estamos trabajando en geometría analítica y en geometría analítica básicamente trabajaremos con plano cartesiano. ¿Listo? Estoy graficando lo que sería un plano cartesiano. En ellos pongo el eje de las X, el eje de las Y. Y en este punto, pues en este plano, voy a ubicar los pares ordenados A, B y C. El par ordenado A dice menos 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Mira que estoy haciéndolo a mano alzada. No necesito exactitud, porque este gráfico no me lo van a calificar. Punto B. 0 para las X, 2 para las Y. 0 para las X, 2 para las Y. Aquí. Ahí va a estar el punto B. Y para el punto C, el punto 0 menos 2. 0 para las X, menos 1 y menos 2. Aquí va a estar el punto C. Como me dice que esos son los vértices de un triángulo isósceles, pues yo voy a formar el triángulo isósceles. A propósito, ¿qué es triángulo isósceles? A ver. Que tiene dos lados iguales. Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y está por demás decir porque el otro lado es desigual. Tiene dos lados iguales. Posiblemente sea este lado y posiblemente sea este lado de acá. Cuando quiero decir que en una figura geométrica dos lados tienen la misma medida, se utiliza esto. Esto de aquí y esto de aquí me está diciendo que este lado y este lado son iguales. Tienen la misma medida. ¿Ya? Posiblemente estos sean los lados iguales. ¿Qué tengo que hacer yo? Demostrar que la distancia entre A y B es la misma que hay de A a C. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer ustedes en este momento es hacerme esa demostración. Demostrar que A y B miden lo mismo que A, C. ¿Sí? A ver. Los espero. Ah, no, perdón, se me está terminando el tiempo en esta sesión. Nos volvemos a conectar con el mismo enlace, por favor. Voy a cerrar en este momento porque ya no me queda tiempo para terminar de resolver este ejercicio en esta sesión. Y para no dejarlo cortado a medias, entonces cierro en este momento y vuelvo a abrir con el mismo enlace, ¿sí? Nos conectamos de inmediato.